busquemos en nuestra Biblia el libro de Josué. Ya estamos en la parte final, ya estamos por terminar este día. La bendición del mensaje o los mensajes que Dios permitió llegar a nuestras vidas. Josué capítulo 24, vamos a leer del versículo 28 al 33. Te doy gracias a ti, Padre, o más bien gracias sean a ti por los siglos en todo momento, Señor. Te pido en el nombre del amado de Jesucristo que nos bendigas con el entendimiento de tu palabra, que nos ayude, Señor, a poder manifestar el mensaje de acuerdo a lo que tú has venido mostrándonos a cada uno de nosotros. Gracias por cada una de estas cosas. Gracias por estas oportunidades. Ahora te pido, Señor, que también puedas dar oído a nuestros hermanos, Padre, para que puedan estar atentos a lo que estamos hablando, a lo que decimos. Danos un oído como el que tenía tu Hijo Jesucristo, un oído como el que tú tenías cuando tu Hijo clamaba a ti y te llevaba esas palabras de oración. En Cristo Jesús te hemos orado, Señor. Amén y amén. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Josué capítulo 24, el versículo 28 nos dice: y envió Josué al pueblo, cada uno a su posesión. Después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y le sepultaron en su heredad en Timnat Sera, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y sirvió Isaac a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Y enterraron en Sichem los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Amor, padre de Sichem, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. También murió Eleazar, hijo de Aarón, y lo enterraron en el collado de Finés, su hijo, que le fue dado en el monte de Efraín. Gracias, gracias, oh Dios Todopoderoso, por las cosas como tú las haces y cómo nos ayudas a poder salir adelante. Ahora en Cristo Jesús, Padre, estamos por cerrar este estudio bíblico del libro de Josué. Y en esto vemos cómo al final de todos los acontecimientos, después de haber librado las batallas en tu nombre, Padre, después de haber entregado en tu nombre, Señor, las tierras a cada uno de las diferentes tribus, después de haber llevado mensaje de exhortación, de haber llevado, Padre, discursos y palabras a los líderes de cada uno de los pueblos, de cada una de las ciudades, de cada una de las tribus, pues llega el momento de su partida, el momento que ahora él regresaba al lugar de donde había provenido, que es tu presencia. Pues en Cristo Jesús te oramos, Padre, para que así como Josué podamos cada uno de nosotros tener el mismo destino, llegar a tu presencia, esa presencia del cual hemos estado glorificando y alabando por muchos y tantos tiempos. Que la honra y la gloria sea para ti. En el nombre del amado de Jesús, amén y amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Gloria sea al Señor. Pues hermanos, hoy prácticamente venimos con el cierre del libro de Josué. Después de haber visto cada uno de los grandes acontecimientos, después de haber escuchado cada una de esas batallas que él fue librando, nos damos cuenta que un hombre que había dado inicio como un espía, Dios lo toma y lo dirige junto con toda una nación a una tierra que le iba a entregar. Dios, a pesar de que había tomado a estos hombres y los llevó a esa nación que nadie
conocía, para que espiaran, fueron sobreguardados o resguardados, si lo queremos llamar de esa manera, por una mujer llamada Rahab, la cual, viendo que las vidas de ellos estaban en peligro, le dio la oportunidad de sobrevivir. Posteriormente toman la decisión ahora de partir a cruzar, a tomar la tierra que Dios le había prometido. Entre estos lugares estaba el río Jordán, el río que tenían que pasar para poder llegar a la primera batalla, a esa tierra y ese pueblo, el cual nosotros conocemos como Jericó. De ahí empiezan las batallas, derrumbando el muro de Jericó, se da la victoria primera y proceden a la siguiente conquista, la cual habían sido prácticamente derrotados por desobediencia, por no escuchar la voz de Dios. Me estoy narrando de donde empezamos, hermanos. Y vemos claramente cómo al desobedecer la voz de Dios se dio un acontecimiento el cual el pueblo estaba venciéndolos a ellos. Posteriormente se dan cuenta de que no había nada posible si no estaba Dios de por medio. Y recurren nuevamente a Dios y comienzan ellos a vencer ahora a este nuevo pueblo. Y lo derrotan, quemando todas sus posesiones y tomando las tierras. Así en adelante fueron avanzando. Cuando hubo una desobediencia, la familia pagó con sus vidas por haber tomado lo que Jehová Dios le había dicho no tomar, que no tomaran nada del anatema. Todo tenía que haber sido quemado y destruido, pero no había sido así. Y ese se conoce como el pecado de Acán. Y vemos que la palabra de Dios posteriormente, al haber solventado eso, ellos logran destruir esta tierra llamada Jai, el cual les había vencido en una oportunidad. Posteriormente fueron avanzando y así fueron conquistando cada una de las tierras, la cual este hombre, con todo su esplendor, su poder y su fuerza, Uri andaba entre unos 60, 70, 50, entre todos eso, él andaba viendo cómo salía adelante. Pero la palabra de Dios nos ve que nuestra fuerza no son nuestras, sino las que Dios nos da. Amén. Y cada una de estas batallas, la cual este hombre llamado Josué tuvo la oportunidad de ir liberó primeramente la batalla de los pueblos del sur, posteriormente se fue a la batalla del pueblo de los nortes. Fue en conquista, subiendo a cada una de ellas. Y en cada una de ellas que libraba, le daba la oportunidad al pueblo que subsistiera, que el pueblo tomara esas tierras, tomara esas posesiones. Pero la palabra de Dios nos enseña, posteriormente, después de haber librado tantos días y tantos años la batalla, hoy llega el momento de su muerte. Yo le he titulado el sermón La muerte de un líder. Y este líder pudimos ver parte de muchos acontecimientos que se dieron en su vida. Pudimos ver que este líder, a pesar de que en el tiempo de Moisés no fue tan famoso, sino que era como un ayudante, alguien que asistía, alguien que cuando Moisés tuvo la necesidad, fue uno de los 10 que habían mandado a la tierra prometida a espiar, alguien que había llegado juntamente con un hombre llamado Caleb, y fueron los dos que sobrevivieron escondiéndose en la casa de Rahab, la ramera. Pero hermano, ese hombre era el que había sido tocado por Dios, había sido llamado por Dios. ¿Cuánto creen que hemos sido llamados por Dios, hermano? Amén. Si usted ha sido llamado por Dios, hay un propósito en su vida de las cosas que usted tiene que hacer. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Josué logró hacer las cosas, las hizo bien o las hizo mal, las hizo en el nombre de Jehová Dios. Amén. ¿Y por qué dije bien o mal? Porque hubo un momento que falló, hubo un momento que no pudo librar las batallas, pero cuando se dio cuenta que estaba hablando en la carne,
Y lo que Jehová Dios quería que obrara en el espíritu, escucha mi voz. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios le decía, no te dejaré ni te desampararé. Significa que iba a estar con él. ¿Y saben qué significa eso también, hermano? Diga garantía. ¿Saben que no te dejen ni te desampararé? Ojalá nuestros padres así fueran. Porque muchos padres de repente no se acuerdan de los hijos. Y si están con su amigota, peor todavía, hermanos. Pero Dios le estaba garantizando a este hombre que todo lo que él tenía que hacer era invocarlo, buscarlo, llamarlo. Mas la palabra de Dios en el contexto, cuando le hemos titulado La muerte de un líder, vamos a poder ver que después de cierta cantidad de años, según la palabra que hemos podido ver y analizar y hemos leído y hemos dado el contexto, él andaba como entre unos 85 años cuando ya no estaba batallando. Y la Biblia habla de que tuvo una existencia de 110 años. ¿Cuántos años más son? De 85 a 110, 25 años. ¿Sabe lo que representa 25 años para una persona de más de 80? ¿Sabe lo que Dios quería que él viera? La bendición de lo que había hecho. Que Dios quería que él viviera ese tiempo para que se diera cuenta lo difícil que era la batalla, para que fuera él el eje del pueblo, para que el pueblo no se alejara. Le dio todavía a Dios existencia. Hermanos, nadie existe si Dios no lo quiere. Así que sus años no son sus años son los años que Dios le ha regalado a cada uno de nosotros. No importa cuántos sean, porque aquí pudiera venir alguien de 120 años, se lo ha regalado Dios. Así como los que han venido de días o meses, así se lo ha regalado Dios. Y la muerte de un líder nos enseña hasta dónde este hombre había significado algo para Dios. ¿Cree usted que usted significa algo para Dios cuando dicen amén? Todos significamos algo para Dios. Él solo está esperando que nosotros nos queramos acercar. Está esperando que nosotros nos queramos entregar. Pero la palabra de Dios en el contexto muestra la muerte de este hombre que por tantos años, más o menos, hablemos que tenía unos 40 años en ese entonces, cuando empezó a deslucir él, cuando empezó a salir del polvo, cuando empezó a servir, cuando empezó a trabajar. Calculen, porque él empezó con quién. Diga, Moisés. Amén. Con Moisés. Y hermanos, algo me llama la atención. ¿Será que marca nuestra vida la persona con que nosotros nos hemos iniciado? Según nuestros conocimientos y entendimientos, nuestro pastor en el alma manifiesta que esa persona es su padre espiritual. Moisés era el padre espiritual de Josué. Y vemos cómo posteriormente a la muerte del padre espiritual aparece la presencia del Dios Todopoderoso en su vida. ¿Saben qué bendición es que Dios esté con uno? No te desampararé, no te dejaré. Y eso es poderoso. La palabra de Dios nos dice, y envió Josué al pueblo, cada uno a su posesión. ¿Qué significa? Después de haber reunido al pueblo, después de haberle dado esa charla o ese discurso final, vamos viendo de que pues ahora es tiempo de que ustedes pongan en acción. Diga, pongan en acción. ¿Qué? ¿Qué tenían que poner en acción? ¿Quién me puede decir? Vida. ¿Ah? La vida. La vida. ¿Qué más? ¿Qué podían poner en acción? Espíritu. El espíritu. ¿Qué más podían poner en acción? Hermanos, ¿ah? La fe. Podían poner en acción lo que habían aprendido. Entre todo eso está la fe, la vida, la batalla, el cómo acercarse más a Dios, el cómo creer en lo que Dios está haciendo. Eso era lo que él quería, que se pusieran ahora en acción.
que no se apartarían ni tendrían tendencia a ídolos. Pongan en acción, estaba diciendo él, antes de su muerte. ¿Por qué? Porque él sabía que un día ya no estaría sobre la faz de la tierra. Pero quería dejar un legado, quería dejar de que ellos entendieran que aunque él no esté, Jehová Dios está, hermanos. Por eso dice la palabra, aunque mi padre y mi madre me abandonaran, con todo me recogerá Jehová. No sé cuánto lo creen, pero yo soy uno de esos que ha recogido, hermanos. Posiblemente usted también. Y se lo digo, ¿por qué? Mi padre y mi madre ya se fueron, ya no viven. Pero ahí está el Dios Todopoderoso, ahí está el Dios Altísimo, el Dios milagroso, el Dios pacientoso, el Dios de toda fe, el Dios de toda creencia. Allí está. Josué quería que el pueblo no se apartara de ese camino. Él quería que ellos persistieran, que insistieran, que siguieran ese camino. ¿Saben por qué le hablo de esta manera? Una vez más, ¿cuántos son padres? ¿Qué preparación le está dando a sus hijos? Hoy me está entendiendo. La que Josué le estaba dando al pueblo. Si usted está guiando a su hijo en el camino cristiano, en el camino en la palabra de Dios, en el camino en la verdad, eso es lo que usted le está dejando a él. Le está diciendo, no te apartes de este camino. ¿Por qué? Porque si a Josué le fue bien con 110 años, ¿cómo no le va a ir a ellos? ¿Cómo no nos va a ir a nosotros? Entonces vemos la palabra de Dios cuando dice que le había enviado al pueblo, cada uno en su posesión. Miren, ahora vayan a realizarse, vayan a practicar lo que han aprendido, vayan creyendo en el Dios Todopoderoso que le ha servido, vayan teniendo esa fe de que no les va a faltar nada. Ahí está Jehová Dios con ustedes, los mandó a todos. ¿Sabe qué sucede, hermanos? Cada vez que usted viene a la iglesia, usted se va con la misma posesión que Josué le dejó al pueblo. Usted se va con esa misma posesión a sus casas. Hoy falta que usted lo esté poniendo en práctica. Falta que usted esté creyendo y que usted se esté sintiendo bien, que sí funciona, que sí trabaja, que sí es cierto. ¿Por qué? Porque si no, todo el esfuerzo que Josué había emprendido en esas batallas, liberándolas, fue en vano. Pero para el hombre, para Dios, ¿saben por qué? Porque el que galardona es el Todopoderoso, hermanos. En el tiempo de Josué era Jehová Dios. En el tiempo de nosotros es su Hijo Jesucristo. Él es el que nos va a galardonar. Por eso estas palabras, cuando nosotros las vemos y leemos, nos damos cuenta que ahora ya el pueblo estaba instruido, ya estaba preparado, ya habían visto milagros, ya han visto acontecimientos, ya habían pasado sucesos. Se dieron cuenta que hacer las cosas fuera de Dios se pagaba un precio alto, la vida, pero hacerla en Dios se pagaba un precio mejor, el galardón que Dios le daba. Toda la tierra de Canaán, todo recibieron ellos, la tierra de Israel, desde el sur hasta el norte, desde el este hasta el oeste, recibieron todas las tierras. ¿Por qué? Porque había sido una promesa marcada de Jehová Dios a un hombre llamado Abraham. A los padres le dicen Abraham, Isaac y Jacob. Y esa promesa se vino a cumplir ¿en quién? En Josué. Hermanos, la palabra de Dios nos dice en el versículo 29: después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová. ¿Quién fue el que murió? Diga, un gran líder. No sé cuántos tienen idea de lo que significa desarrollar una batalla. Desarrollar una batalla significa que hay que tener muchos conocimientos de diversos. Significa que hay que saber cómo es el enemigo, hay que conocer dónde vive el enemigo, hay que conocer su ubicación geográfica, hay que
todas las guerras, todos los pueblos, todos los que vencieron, todos los que cayeron, todos los que vieron los milagros que se fueron dando cada vez que peleaban contra alguien. Si habían muchos de esos pueblos, eran mucho más fuertes que ellos. Era mucho más fuerte que quién, dije, hermanos. ¿Que quién? Que ellos. Pero no era más fuerte que Dios. Ya ve usted la diferencia. Por eso estas palabras dicen que después de estas cosas murió Josué. Hoy muere el hijo de Nun. Nun era su padre. Y ahora él muere. Y la palabra lo menciona y lo nombra siervo de Jehová. ¿Cuánto creemos que somos siervos de Dios? ¿Sabe qué significa siervo? ¿Ah? El que sirve, el que está a la orden, el que obedece. Podremos llamarnos somos siervos. Si a pura pena queremos venir a la iglesia. Y la palabra de Dios, Él nos nombra como siervo y muestra la bendición del tiempo que les dio. Hermanos, habla de 110 años. ¿Cuántos días sería eso? Si un año tiene ¿cuánto? 365. Vaya, hoy pónganle a 365, son 36.500, si solo fueran 100, más 10, 3.650, más 36.000, está hablando, calcule unos 40.000 años, digo 40.000 días. ¿Sabe usted lo que es eso? ¿Hay alguien aquí que tenga 80 años? Vaya, y con la edad usted tiene que decirle cansado. Me hemos llegado a los 80. Hoy, perdón, póngase a ver que usted viva 90 o 100 años. Hermanos, una bendición grandísima. Una bendición que solo el Todopoderoso ha estado con usted. ¿Por qué? Porque viene una enfermedad. Viene la chikungunya, viene la chikungunya, viene la chikungunya. ¿Qué no le viene a uno? No han visto cómo está la gente. Pero no se han muerto. Ahí está Dios con ellos. ¿Qué le está enseñando el Señor? Que a pesar de la enfermedad, hay el rey contigo. Así estaba con Josué. A pesar de la batalla, a pesar de la aflicción, a pesar de los sustos, a pesar de confrontar al pueblo, ahí estaba con él. 110 años. Y estas palabras son fuertes, hermanos. Busque el libro de Jueces 2:8. Vamos a ver qué nos dice ese versículo. Amén. Dice la palabra de Dios: pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Menciona el libro de Jueces. Todavía no toma en cuenta que murió 110 años. La muerte de un gran líder de Dios, un hombre que conforme la Biblia fue llamado siervo de Dios, servidor del Todopoderoso. Eso es un título grande, hermanos. Eso es un título que usted no lo encuentra en ninguna universidad. Eso es un título celestial. El Señor lo adjudica a aquellos quienes le han servido fielmente. A pesar de las inconveniencias, a pesar de los inconvenientes, le han servido, hermanos. Por eso que usted se da cuenta que hay gente que son bendecidas, no importa que pase lo que pase. Hay gente que llegan a conquistar unas edades y uno se queda, ¿y cómo es posible que ha vivido tanto? Yo conocí una señora que era mi amiga, 105 años. 105 años. Ellos me ayudaban. Ella, otro de 98, otro de 90 y tanto. Mi amigo era un viejito, pues. Alguien diría, ¿y qué tan viejo soy yo? No, no es que también era viejo, yo no. Si era un muchacho.
un muchacho que en la casa no tenía que comer, y al hacerle los mandados y ayudar a estos ancianos, siempre tenía algo de comer. Mira, aquí te tengo esto, mira, a comerte esta comida, mira, aquí no sé qué, aquí te da estos 10 centavos, aquí te da estos 5 centavos. Si hubiera el cholepuy, pues, el que le hacía los mandados. Y siempre me acuerdo que me decían, Dios te va a bendecir. No se me olvida. Y se le había caído el billete de la 20 y yo sabía que ahí estaba, mira, venía y lo recogía y se lo daba. ¿Sabes qué me decía mi amigo? Vos sos de. Pero ¿saben qué? Eso es lo que ellos decían. Dios nos decía lo mismo. ¿Saben por qué? Porque la palabra de Dios te enseña si sobre poco eres fiel, sobre mucho. Una vez en una tienda encontré una cartera así de gruesa. Cuando tú mirabas la cartera solo se veían los billetes adentro así. Y se lo doy a la señora, mira, a saber, ¿a qué? Ah, no, si es mía, dice la señora. ¿Y de cuándo ella usa cartera de hombre? Algunos dirían que sí que es de allá de Untilandia. Pero no, hermano. Eso se llamaba saber sobrevivir, saber salir adelante con la honestidad. Amén. Y la palabra de Dios nos enseña algo en este contexto, que este hombre, para recibir ese título de siervo, 110 años al servicio del Señor. Y estas palabras es para que usted pueda ver que son 110 años. Es un tiempo gigantesco, un tiempo grande. Mas la palabra de Dios nos dice en el versículo 30, y le sepultaron en su heredad en Timnat Sera, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. ¿Qué significa esto? Que lo llevaron a sepultar en lo que a él le pertenecía. A veces yo me quedo sorprendido porque he oído de gente que muere en los extranjeros y quieren que lo vengan a sepultar aquí. ¿Saben lo que involucra? ¿Tienen idea de la cantidad de dinero que se está hablando? Si un pasaje a usted le cuesta de allá para acá, calculemos de los Estados Unidos para acá, $700, $800, muerto, cuesta $8,000 o $10,000. Miren, hermano, sepulte donde murió. Con todo respeto le digo. ¿Para qué va a invertir en una cantidad de dinero? ¿Cuál es la casa? Ay, es que quería que lo sepultaran en su tierra, si la tierra no es suya, es de Jehová Dios Todopoderoso. Y si lo sepultan allá, o lo sepultan allá, o aquí, cuando venga Cristo, si estaba en Cristo, nueva criatura es, viene para ti otra vez. Es como que yo, pues, yo el día que me muera, yo le doy la gloria a Dios, que donde caí hay que se preocupen, y que me recoja, que se preocupe donde me va a meter. Yo no estoy con lujo ni con gusto, si cuesta. Mira la gente todo lo que tienen que hacer, ni tienen el dinero en el momento. Hermano, ahí está el cementerio de Piedad, ahí está, ahí métalo. Si usted lo que quiere meterlo a la tierra, ahí métalo. Pero la palabra de Dios, en su contexto, cuando dicen y le sepultaron en su heredad, lo sepultaron en la tierra donde él peleó, donde fueron muchas reuniones, donde se congregaron muchos, donde él vivía. No lo llevaron y lo trasladaron. No. Y esto yo creo que usted pueda meditar en eso. ¿Por qué? Porque esta palabra dice que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. ¿Qué significa? Que está dándonos puntos claves para que podamos saber exactamente a dónde lo llevaron. Entonces ahí lo fueron y lo enterraron. Mas el versículo siguiente nos dice: y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. ¿Qué significa? Que el pueblo, mientras
Él vivió. Se apegaron a las palabras, se apegaron a la promesa que había allá en la piedra. Mira que dice el versículo 27, lea que dice: y Josué dijo a todo el pueblo: he aquí, esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Mira lo que dice el versículo 31: y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué. ¿Qué significa? Que mientras él vivía no hubo problema. Y hay un acontecimiento que quiero que marque su vida. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que también mientras los ancianos, los que tuvieron en esos días que se dieron todos los acontecimientos, se dieron cuenta de cómo sucedió todo, seguían alabando a Dios, seguían glorificando el nombre de Dios. La gente siguió, pero la palabra nos quiere enseñar que después de ahí para allá se desviaron otra vez. Perdón. Por eso esta palabra dice que siguió todo el tiempo, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Ahí no hubo ningún problema. Siguieron todo ese tiempo mientras había gente que se acordaba. La palabra de Dios, váyase al libro de Jueces 2:7. Dice la palabra de Dios: y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que le había hecho por Israel. Miren, ¿sabe qué nos está diciendo eso? Que solo es cuestión de tiempo para que olvidemos. Quiero poner algo en su corazón, hermano. No olvide lo que Dios ha hecho por usted. No olvide por lo que Dios ha hecho por los de su familia. Y esto debería de seguir así hasta que Cristo venga. Si usted abriera la boca para entrenar, para enseñar a su familia que la casa de Dios, casa de bendición es, la casa de Dios, casa de palabra es, acérquese a la iglesia, busque al Todopoderoso. Eso era lo que tenían que seguir haciendo ellos. Pero no todos lo hicieron. Lo hicieron mientras toda esta congregación de ancianos y Josué perecieron. Ahí terminó. ¿Será que somos dados al olvido? ¿Somos entregados a hacernos más bien los locos? Nos acordamos de las cosas que nos convienen. ¿Qué dice el versículo 32? Y enterraron, ¿a dónde? En Siquem los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. ¿Qué hicieron ahora? Fueron a enterrar también los huesos de un gran paladín, otro gran líder, José. Sacaron los huesos de donde estaban y los trajeron. ¿Por qué? Porque ahora ya tenían tierra propia. Y le quiero decir algo: todo lo que tenemos le pertenece a Jehová Dios. Su Hijo Jesucristo le ha placido darnos. Alguien tiene un hijo o una hija, alguien tiene más de un hijo o una hija, Dios se lo ha dado a todos y cada uno. ¿Qué nos toca a nosotros hacer con la herencia de Dios según el libro de Deuteronomio? Cuidarlos, amarlos, instruirles, enseñarlos, prepararlos y corregirlos. Nos toca a nosotros hacer. Porque si el pueblo hubiese seguido haciendo esto, posiblemente la historia a esta fecha sería muy diferente. Pero solo lo hicieron mientras estuvo Josué y mientras se fueron muriendo cada uno de los ancianos que estuvieron en existencia en esos días. Mas la palabra de Dios nos dice en el versículo 32: y enterraron en Siquem los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Amor, padre
de Siquem por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. Eso fue la posesión que recibieron cada uno de ellos. Miremos lo que nos dice el libro de Génesis 50:24. Váyanse a Génesis 50:24. Miremos qué dice ese versículo. Si lo tienen, me dan un amén. Gloria sea a Dios. ¿Qué dice? Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a quién: a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Quién era ellos? Los padres. Entonces, ¿qué está aconteciendo en el versículo 32 allá? Lo que estaba escrito se estaba cumpliendo claramente. Por eso llevaron los huesos de José a enterrarlo allá en la tierra que Dios le había jurado que era de ellos. Mas la palabra de Dios nos muestra claramente cómo es Él el que hace las cosas. Miren otro versículo para que tenga versículo de apoyo. Vayas a Génesis 33:19. Ahí si lo viene me da un amén. Gloria sea al Señor. ¿Qué dice ese versículo 19, hermanos? Y compró una parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas. Ahí está. Hoy me están entendiendo. Esto no es profecía. Estamos viendo la palabra de Dios. Cómo la palabra de Dios nos instruye. Volvamos nuevamente al libro de Josué. ¿Qué dice el versículo 33? También murió ¿quién? Eleazar. ¿Quién era Eleazar? Hijo de Aarón. ¿Quién era Aarón? Él. Y el sumo sacerdote. Vemos la genealogía, hermano de Moisés. Era el sumo sacerdote. Entonces, ¿quién era este hombre llamado Eleazar? También era sacerdote. Era aquí. Por tanto, la palabra de Dios cuando nos dice, también murió Eleazar, hijo de Aarón, y lo enterraron en el collado de Finés, su hijo, y le fue dado en el monte de Efraín. ¿Qué significa esto? Que a este hombre lo fueron a enterrar prácticamente en algo que a él le pertenecía también. Algunos piensan que ahí vivieron, por eso ahí lo enterraron. Pero yo creo que ustedes vean la diferencia, que no nos movieron de lugares, o sea que venían de allá de África para traerlo aquí. Ellos estaban en sus tierras y ahí lo enterraron. ¿Qué significa? Que el lugar donde usted esté, si muere, ahí te lo entierren, hermanos. Si la palabra de Dios nos ha hablado y nos ha mostrado la muerte de un líder. ¿Y cómo afecta la muerte de un líder a un pueblo? ¿Alguien me puede decir? Se deprime. ¿Sabe lo importante? Sus creencias van mermando. Sus fuerzas ya no son las mismas. Y esto es lo que ocasionó la muerte de Josué. El pueblo ya fue perdiendo. Pues como ya no está el líder, hermano. ¿Y saben qué? En realidad él no era el líder, sino el líder era el rey de reyes. Y señores, hermanos, el que tiene oído para oír, que oiga. Por eso digo, gloria a Dios, con y paz a todos aquellos que se gozan de la Escritura. Pues te doy gracias a ti, Señor Dios y buen Padre Todopoderoso. Gracias por esta oportunidad y gracias por este momento. Ahora en el nombre de Jesús te pido que nos lleves con bien a nuestros hogares, a nuestros hijos. Y hemos orado. Amén. Bueno, el predicador ha terminado su mensaje. Quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo. Invóquele de esta manera: Señor Jesús, te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén.
Amén. Ahora ha nacido de nuevo a la familia de Dios. Le invitamos a que se congregue con nosotros. El Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel.